Oramos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que estás en gloria, en tu presencia estamos, Señor, reconociendo que tú eres el Dios Santo, el único Dios digno. Tú eres, Señor, nuestro Creador, tú eres nuestro formador. Te agradecemos, Señor, por este hermoso momento que nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Queremos hacerlo conforme a tu hermosa voluntad, Señor. Lo que tú digas a través de tu Espíritu Santo, Padre, sea bienvenido a nuestra alma. Lo recibimos, Señor, y nuestra alma sea fortalecida, sea alimentada, Señor. Padre bueno, gracias. Anhelamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y podamos guardar o procesar en nuestra mente esta verdad y tenerla en nuestro corazón, Señor, para el momento preciso, Señor, ponerla por obra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón, Señor, por el pecado que hemos cometido. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, enséñanos, redargúyenos, Señor. Padre, que nuestro espíritu reciba la revelación de esta verdad en esta hora. Guíanos, Señor, tu pueblo remanente que va a oír esta palabra, o hermanos o amigos, Señor, que van a oír esta verdad, Señor. Padre, magnifícate. Tu palabra, Señor, es enviada con un propósito, Señor. Magnifícate, Señor, que traiga el fruto, Padre, por el cual has enviado. En el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos tu nombre. Amén, amén. Amados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, dando gracias a Dios por cada uno de vosotros, y estamos contentos porque estamos confiando en nuestro Dios, que todo está bajo el cuidado de Dios, que todo está bajo los propósitos de Dios, y que para los que aman a Dios, dice su verdad, pues toda cosa obra para bien. Amén. Esperamos en Dios que todos estemos disfrutando de la paz de Cristo en nuestros corazones. No haya tristezas, no haya angustias. Amén. Porque tenemos a un Dios santo, a un Dios vivo, a un Dios grande, un Dios todopoderoso. Amén. Amado pueblo, gracias, bendecimos a cada uno y vamos a meditar en esta hora en un tema muy hermoso. En otro audio hablábamos de un tema y decíamos que la palabra de Dios tiene poder. Amén, lo creemos, ¿va? La palabra de Dios tiene poder. Pero en esta hermosa oportunidad, amado pueblo, vamos a meditar en un tema: que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Sí? El tema: que la palabra de Dios sea glorificada. Y déjeme leerle en la escritura unos 4 versículos, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, y ahí usted va a encontrar el tema. Amén. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Y leemos el verso 1 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice el apóstol aquí: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y el verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Amén. Aleluya. Hermosa escritura, ¿verdad? Dios es bueno. Se considera en el primer verso, ¿verdad? Y dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada,
así como lo fue entre vosotros. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? La petición del apóstol, ¿verdad? Que oremos por él. Pero antes queremos pensar en esto. Remanente, vivimos en un tiempo, vamos a pensarlo, un tiempo de confusión sobre la faz de la tierra, tiempo en el cual se le ha restado el valor a la palabra de Dios. Sí, hay tantas razones, ¿verdad? Pero pensamos cuántas doctrinas tenemos sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, ahorita se vive un tiempo de confusión. La humanidad dice, no, allá es mejor, no, aquí es peor. Bueno, está todo confundido porque dicen, no entiendo, unos dicen esto, otros dicen, ¿verdad? Cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, el tiempo es serio. Y la escritura nos enseña que habrá un tiempo donde tendremos que tener sed y hambre por la sana doctrina. Amén. ¿Verdad? Entonces aquí el apóstol pensando esto que dice el verso 1, él suplica, ¿sí? Que oremos por él, ¿sí? Y no que oremos para que él sea sanado, ¿sí? O que sea lleno de dinero. No, 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 ¿verdad? Sino la petición de él es sana, es santa, ¿sí? Porque él dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, ¿sí? El propósito por el cual la petición del apóstol no es por él, es por la palabra, ¿sí? Que lleve su fruto al cual la envió, ¿sí? La envió nuestro Padre Celestial. Entonces vemos la responsabilidad de este hombre de Dios en esta escritura, ¿sí? Que pide oración para que el pueblo ore, para que la palabra de Dios sea glorificada, para que la palabra de Dios no se detenga, ¿sí? Usted y yo oramos por los predicadores, ¿verdad? Amén, amén. Sí, qué hermoso es poder implorar con un corazón sano a favor de ellos, ¿verdad? Cierto es que, bueno, oímos tantas cosas, pero oramos aún por aquellos que pues dicen esto y el otro, que Dios un día a través de su Espíritu Santo los convicte y regresen a la sana doctrina. Amén. Dios es bueno, porque para eso estamos hoy en día. Amén. Entonces consideramos que la palabra ha tenido cuanto menosprecio, y es un menosprecio a Dios y su palabra. Amén. Entonces dice, orad por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Frecuentemente él pide apoyo a las iglesias donde va pasando. Él pide apoyo frecuentemente, ¿sí? Por donde él anda, ¿sí? Apoyo esto en oración. Perdón, oración. Pedía oración para que su ministerio siguiera adelante. ¿Sí? Qué hermoso el propósito por el cual se pide la oración, ¿verdad? Dijimos no a favor propio, sino para que esta obra de Dios siga adelante, para que esta palabra sea glorificada, sea honrada, ¿sí? Para que el propósito por el cual se ha enviado o el llamamiento o el ministerio sea honrado y sea perfecto ante Dios, ¿verdad? Entonces, él pide oración para seguir adelante en su ministerio, predicando la sana doctrina, predicando con aquel ahínco, con aquel anhelo, para que las almas se conviertan al Señor. Amén. Entonces la palabra, para que la palabra de Dios dice, corra, para que no se detenga, que vaya por todas partes, ¿sí? La palabra y que a la vez esta verdad sea glorificada, ¿sí? Que esta palabra sea glorificada, ¿sí? Y él dice, orad por nosotros.
para que la palabra sea bien recibida, ¿sí? Mire qué hermoso. Así como ustedes, dice, la han recibido. Sí, pensemos ahorita cómo o de qué manera usted y yo hemos recibido esta palabra. La hemos recibido con regocijo, alegría, la hemos recibido con enojo o disgusto. ¿Cómo hemos recibido esta palabra nosotros? ¿Sí? Dijimos al principio tiempos donde el valor de la palabra se ha disminuido. No se le da el valor que merece. Amén. ¿Sí? Entonces, como dice, así como ustedes la han recibido, dice. Dijimos cómo la hemos recibido nosotros, ¿sí? Y se multiplique, o sea, para que sea multiplicada, ¿sí? Esta verdad. Entonces, consideramos, vemos aquí el propósito por el cual se pide oración, ¿sí? En la oración para seguir glorificando a Dios a través de honrar su palabra, a través de amar su palabra, a través de obedecer su palabra, ¿sí? Entonces, para que la palabra sea bien recibida, para que la palabra sea glorificada, ¿sí? Porque viene de un dueño santo, Dios es el dador de esta palabra, ¿sí? Y dijimos otro día, es Dios mismo manifestándose en su palabra para nosotros, ¿sí? Entonces, Él tiene que ser glorificado, ¿sí? A través de su palabra. De modo que cuando glorificamos, cuando amamos, cuando obedecemos su palabra, estamos exaltando al dueño, ¿sí? Entonces, consideramos para que la palabra no se detenga, ¿sí? Para que la palabra siga y siga, ¿sí? Porque la palabra es de ahora, de ayer, hoy y por siempre, ¿sí? La palabra no menguará, siempre estará, ¿sí? Queremos leer por Romanos capítulo 15 y el verso 30, donde habla, pero os ruego, hermanos, oiga esto, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, pero os ruego, hermanos, ¿sí? Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, ¿sí? Mire lo que dice la escritura en Romanos capítulo 30, ¿sí? Para que me ayudéis orando, ¿sí? Wow. Pero cuando dice la escritura, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, pensemos esto. El apóstol Pablo está enseñando aquí por el amor que él tiene a Jesucristo, por el amor que él tiene a Jesucristo. Mírela por qué él pide oración y recuerde si usted y yo allá en Romanos capítulo ¿qué? 28 o 18, el 35, el verso 35, ¿sí? Que nada me separará del amor a Dios, ¿sí? O a Cristo, ¿sí? Entonces, mire, él pide oración, ¿sí? Pero os ruego, hermanos, dice Romanos 15:30, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Él está diciendo, por el amor que tengo a Cristo, por el amor que tengo a su Espíritu Santo, ¿sí? Ayúdenme a orar, ¿verdad? Oren por mí ante Dios, ¿sí? Por mi amor que tengo a Cristo, ¿sí? Para que no me aparte de Él, ¿sí?
Porque el apóstol está consciente que él va a tener luchas, pruebas, tentaciones y cuanto más. Y las súplicas de él, ¿verdad? En este caso, para que oremos por él, porque él sabe el compromiso que él tiene ante Dios de llevar esta verdad a los gentiles, ¿sí? Entonces pensamos, qué linda palabra, ¿sí? Qué hermosa petición. Esto nos enseña el amor del apóstol, dijimos, que tiene a Cristo y del amor que él tiene al Espíritu Santo, por lo tanto el amor grande que él tiene a Dios, ¿sí? Él se ha entregado integralmente, completamente. Él se ha puesto en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces pensamos, la iglesia del Señor, usted y yo, debemos de amar a Dios y su palabra. Cuando pensamos esto, que usted y yo debemos de amar a Dios y su palabra, ¿sí? Amar a su Hijo, amar a su Espíritu Santo, ¿sí? Porque esto es completo, esto es uno, no son varios dioses, es un Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos que pensar con toda nuestra alma, ¿sí? Te adoro, te bendigo, te exalto, porque es necesario, sí, que usted y yo entendamos que tenemos que amar su palabra, amar a Dios, porque viene de Dios su palabra, sí, amar a su Hijo, porque Él pagó un precio por usted y por mí, amar a su Espíritu Santo, porque ese Espíritu que es poder de Dios mora en usted y en mí, mora en cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí? Entonces pensemos cuando decía el siervo, mi alma te adora, alma mía bendice a Jehová, ¿sí? Entonces, ¿cuántas razones, ¿sí? Por la petición, ¿cuántas razones, ¿sí? Usted y yo necesitamos orar unos por otros de esta manera. Que mi hermano, que mi hermana, que remanente podamos amar esta palabra, podamos glorificar esta palabra, podamos honrarla, ¿sí? Y cuánto más, ¿sí? De orar, ¿verdad? Unos por otros, así como el apóstol lo pide a las iglesias, oren a Dios por mí, que no me aparten de ese amor que tengo para mi Cristo. Oren a Dios por mí, por ese amor que tengo por su Espíritu. Oren a Dios, ¿sí? Amén, pueblo. Amén, amén, sí. Entonces consideramos realmente de que es una grande bendición el poder orar y poder pensar en glorificar esta palabra, ¿sí? Porque tiene que ser glorificada, tiene que ser amada, ¿sí? Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos. Entonces consideramos en la escritura que dijo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Usted va a encontrar en el verso 31, 32, 33, déjele leo el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Mire las razones. Mire el por qué Él pide que oremos por Él, que oren por Él en aquel día, ¿sí? Para que sea librado de los rebeldes. O sea, el apóstol tenía enemigos que querían matarlo. ¿Se acuerda usted, verdad? Entonces, ahí en su casa usted lee del verso 31, 32, 33 y va a tener una gran bendición de nuestro Dios, porque usted va a descubrir, el Espíritu Santo le va a revelar toda esta verdad, ¿sí? La cual estamos hablando, ¿sí? Entonces consideramos que para que sean librados, dice, de los rebeldes de allá de Judea, porque él va para Jerusalén,
y que al llegar a Jerusalén, dice, sea bien recibido. En pocas palabras, que cuando él llegue a Jerusalén, el pueblo allá lo reciba bien, ¿sí? O sea, no lo menosprecien, o sea, ¿verdad? Que haya un cuidado, ¿sí? El apóstol Pablo es, pensemos esto, es una ofrenda para los gentiles, así como la ofrenda gratuita que Dios nos mandó, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Él envió a su Hijo una ofrenda, una salvación gratis. No hay precio suyo ni mío para pagar. Es gratis la salvación. Es un regalo de Dios. El apóstol Pablo es un regalo al mundo gentil. Ahí estamos usted y yo, porque esta palabra viene de Dios. Vemos entonces los propósitos de Dios. Amén. Entonces, un regalo, ¿sí? Usted y yo, por ejemplo, hemos recibido esta ofrenda, ¿sí? Hemos recibido este ejemplo, dijimos, como Jesucristo, ofrenda de salvación, es gratis, ¿sí? Ofrenda para los gentiles, ¿sí? Es gratis, no hay, es un regalo, dijimos, ¿sí? Ofrenda, ¿sí? Y Él nos dice, Jesucristo nos da ejemplo a seguir. El apóstol nos da también ejemplos a seguir a través de la palabra de Dios. Por eso, la preocupación para cumplir, para ser fiel a su ministerio al cual ha sido llamado. Él es ejemplo para usted y para mí, y Él nos dice también que lo imitemos a Él, así como Él imita a Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos el ejemplo que nos enseña así a través de la palabra de Dios y nos dice que podemos imitarlo y bueno, así como Él, ¿verdad? Imita a Cristo. Entonces, pensemos entonces en la oración. Oremos por los siervos de Dios que proclaman la sana doctrina. Usted y yo sabemos cuántos siervos son vituperados en el mundo entero, cuántos siervos hablan la sana doctrina. Oramos por ellos, pueblo, sí. Orar con aquel corazón íntegro ante Dios por ellos, para que Dios los guarde, los bendiga, para que ellos sigan proclamando la sana doctrina a la humanidad, sí. Porque hay pueblo, hay humanidad que todavía va a ser rescatada, sí. Entonces, es necesario entonces considerar que lo que viene de Dios hay que atesorarlo, ¿sí? No olvidemos entonces que la palabra de Dios sea glorificada. Pensemos en el tema, ¿sí? ¿De qué manera usted glorifica la palabra del Señor? Ya lo dijimos, ¿sí? Es menester entonces que todo heredero de Dios sea glorificador de la palabra de Dios, sea para engrandecer su reino aquí en la tierra, ¿sí? Cuando seguimos entonces estos pasos de la verdad de esta palabra, ¿sí? Entendemos el proceso, cómo está la palabra en nosotros. La escritura nos enseña que esta palabra tiene poder, que esta palabra debe de ser glorificada. Cuando esta palabra no nos transforma, no está siendo glorificada. Por lo tanto, pensemos, si usted cree que está glorificando la palabra de nuestro Dios, mire, usted y yo necesitamos mostrar que somos transformados por la palabra. Y al haber esta actitud en nosotros, mire, nosotros tenemos también que proclamar esta verdad para aquellos que Dios ha elegido también sean transformados. Porque dijimos la responsabilidad del apóstol para ser fiel a su ministerio, a su llamamiento,
de igual manera usted y yo anhelamos o tenemos o debemos de ser fieles al llamamiento que se nos ha hecho hoy en día. ¿Sí? Usted y yo sabemos cuánta responsabilidad tenemos ante nuestro Dios. Glorificar su palabra a través de una transformación en nosotros. Aquí tenemos que tener nosotros mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque hay mucha información, pero no hay transformación, que es diferente. Dios anhela que haya transformación en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero cuando pensamos en solamente información, vamos a pensar solamente oidores, ¿sí? Solamente oyentes, ¿sí? Pero cuando llevamos a cabo esta verdad entre usted y yo, ¿verdad? Vamos a ser transformados. Debemos entonces de ser transformados por esta palabra, ¿sí? Aquí hablamos de entonces de creer. Vamos a pensar al pensar transformados. Vamos a pensar, creer, tenemos que creer a su palabra, tenemos que obedecer, tenemos que esforzarnos, tenemos que honrarla, tenemos que amarla, tenemos que practicarla, ¿sí? Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, ¿sí? Consideremos la escritura cuando nos enseña allá en Hechos capítulo 18, ¿sí? Para un poquito a Hechos capítulo 18, sí, 18. Y déjenme leerle el verso 9 o el verso 8 para que usted considere, ¿sí? Hechos 18 y el verso 8 para que considere la palabra de nuestro Dios dada por el apóstol Pablo. Dice el verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pero dice el verso 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire la respuesta de Dios a las peticiones de oración, ¿sí? A los ruegos de oración que el apóstol hacía, ¿verdad? Que pedía a las iglesias, oren por mí, oren por nosotros a Dios, ¿sí? Para que sigamos adelante en este ministerio, ¿sí? Para que sigamos proclamando esta verdad de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y mire lo que pasa aquí en esta escritura. Déjele leo el verso 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le está diciendo Dios en visión, no te preocupes, Pablo. Aquí tengo mucho pueblo que va a oír tu palabra y eso es lo que anhelo en mi corazón, que oigan la palabra y se conviertan y sean transformados. Entonces vemos el propósito por el cual el varón de Dios pide oración a su favor, ¿sí? Para seguir adelante proclamando las buenas nuevas de salvación. Amén. Dios es bueno, ¿sí? Para que sea librado de los rebeldes, ¿verdad? Sí, mire qué hermoso, qué tremendo. Bueno es Dios, para que sea librado de los enemigos. Entonces,
consideremos cuando Dios responde al apóstol a causa de esas oraciones, ¿sí? Qué hermoso es entonces tener el privilegio de orar por aquellos que proclaman las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, la respuesta de Dios a la oración y todo para que los planes de Dios se cumplan y todo para que los propósitos de Dios se cumplan, ¿sí? Porque dijimos el apóstol un regalo de Dios a los gentiles, para que lleve la palabra, para que sea glorificada esa palabra, cuando los propósitos de Dios se cumplen, ¿sí? Entonces, consideramos, ¿sí? La palabra de nuestro Dios es buena para transformar, ¿sí? Entonces, cuando dice la Escritura, fíjese usted, se convirtió un líder principal de la sinagoga. Y no solo él, y toda su casa, ¿sí? Y todo esto, entonces vemos el respaldo de Dios, dijimos en el verso 9, no temas. ¿Se acuerda de esta escritura en el Antiguo Testamento, Isaías 41:10, ¿sí? No temas, dice. Pero aquí le dice, si no, habla, habla Pablo, habla, ¿sí? Y no calles, pueblo, usted y yo necesitamos hablar. Hoy el tiempo que estamos en confinamiento, necesitamos hablar, ¿sí? Hablar, no callar, no hay razón. Amén. Y Dios se agrada con lo que le hacemos, ¿verdad? Para que su palabra sea glorificada. Oh, aleluya. Qué lindo es Dios, pueblo, ¿sí? Remanente, no tenemos nada más solo hablar, ¿sí? Hablar la palabra de Dios en amor, hablar la palabra de Dios con respeto, ¿sí? Y Dios cumplirá sus propósitos. Remanente, usted y yo oramos por los predicadores. ¿O es usted de los que dice, ay, viene este hermano Raúl? Oramos por los predicadores, ¿sí? Creemos lo que nos están diciendo a través de de la palabra de nuestro Dios. Somos practicantes de la verdad que oímos. Amados hermanos, esto es serio. El Señor viene pronto. Él nos va a visitar muy pronto, ¿sí? Consideremos, ¿sí? Queremos el respaldo de Dios, tenemos que glorificar su palabra. Y Dios cumplirá sus propósitos, ¿sí? No tenemos nada más sino hablar, hablar y no callar en ningún momento, ¿sí? Entonces dijimos el respaldo de Dios a sus hijos que le honran, ¿sí? Porque Él respalda a aquellos que le honran, ¿sí? Porque yo estoy contigo, le dice, en visión de noche, ¿sí? Porque yo estoy contigo, ¿sí? Entonces consideramos realmente que Dios no nos deja solos cuando honramos su palabra, ¿sí? Dios es bueno, Dios es fiel. Consideramos, dijimos, no temas, no temas. No hay por qué temer, pueblo. Necesitamos practicar la verdad de nuestro Dios, ¿sí? Consideramos que es el mismo Espíritu de ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Cristo de ayer, hoy y por los siglos. Uno es. Amén. Dios es bueno. Que el Espíritu Santo nos continúe ayudando y revelando esta verdad a nuestro espíritu. Amén. Entonces consideramos que Él es grande y Él es todopoderoso y Él es por los siglos y los siglos, ¿sí? Le dice entonces, no temas, yo estoy contigo, ¿sí? Y ninguno podrá, verso 10, perdón, 18:10, y ninguno pondrá
su mano sobre ti, ¿ok? Entonces, Dios los guarda de todo mal. Dios es el guardador, ¿sí? Y Él promete porque yo estoy contigo, ¿sí? Y Él dice, y el propósito, porque Dios tiene un pueblo grande sobre la faz de la tierra, ¿sí? Entonces consideramos la bendición de Dios, consideramos los propósitos de Dios, consideramos el cuidado que Dios tiene por nosotros, ¿sí? Porque Dios respalda su palabra, dijimos, ¿sí? Y Él dice, y que sus propósitos se cumplirán, ¿sí? Y Él dice que su palabra, al ser glorificada, va a llevar el fruto por el cual nuestro Dios la ha enviado. ¿Cuál es el fruto que esta palabra ha llevado al Padre de nosotros, de cada uno de nosotros? ¿Qué ha hecho para sacar un fruto esta palabra de nosotros, para llevarlo? Porque dice, no regresará vacía. Usted y yo la hemos reconocido, la hemos honrado, amén. Usted y yo hemos glorificado esta verdad en obediencia, amén. Amén, pueblo. Dios es bueno, ¿sí? Todo aquel que la oye es menester de recibirla con amor, esta palabra, ¿sí? Todo esto significa, pueblo, que Dios había designado a un número, ¿sí?, de personas allí en Corinto para salvación. Porque Él dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿sí? Al decir, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, no está hablando de toditita la gente de esa ciudad. Está hablando de un número determinado que Él va a rescatar, ¿sí? Que Él va a redimir, ¿sí? Porque yo tengo mucho pueblo, dice, en esta ciudad. Esto significa, dijimos, que Dios había designado ya a un número de personas ahí en Corinto para que sean salvos, ¿sí? A través de oír la palabra que el apóstol estaba expresando a ellos. Amén. Vamos a pensar entonces que estas personas no habían oído ni escuchado el evangelio. Eran gentiles, ¿sí? No había. Entonces el propósito de Dios se está cumpliendo en esa ciudad, ¿sí? Pero también dice allí mismo en Hechos capítulo 13, mire lo que dice, déjale leo el verso. Está muy hermoso. Déjeme leerle el verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48 de Hechos, capítulo 13, el verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Oyen lo que dice la Escritura, ¿sí? Y el verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces vemos el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo, sí? ¿Por qué la responsabilidad que él tiene? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y a los que él predicaba, dice el verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Mire lo que dice,
y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí vamos a considerar una declaración que hay en esta palabra, ¿sí? De la soberanía de Dios, porque dice que habían un número ordenado para que fueran salvos para vida eterna, ¿sí? Entonces dijimos, ¿verdad? Entonces no era para toda aquella gente de aquella ciudad. Dios conoce el corazón, el espíritu, la mente de cada ser humano y Él sabe quién ha de ser salvo, ¿sí? ¿Quién está sobre la tierra para salvación, ¿sí? Entonces consideramos, ¿sí? La fe es un regalo de Dios, amén, ¿verdad? Entonces consideramos el ministerio del apóstol Pablo es traer a los elegidos de Dios a la fe, ¿sí? Porque Dios dijo, te he puesto como regalo a los gentiles, ¿sí? Te he puesto para esto a los gentiles, para que seas de salvación a esta gente, ¿verdad? Entonces, consideramos, dijimos, el ministerio del apóstol Pablo era traer a los elegidos de Dios a la fe. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, esta palabra tiene que ser glorificada. Consideramos, pueblo, usted y yo somos movidos por convicción. Amén. Porque hemos creído, dice Hebreos 11:1, ¿sí? Usted y yo consideramos somos movidos por convicción. Aquí hay otra palabra. Usted y yo no somos movidos por emoción, ¿sí? Recuerda la otra palabra que le dijimos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, transformación es diferente a información. Pensemos esto, pensemos, ¿sí? Algo para pensar. Emoción no es igual a convicción, de ninguna manera. Información tampoco es igual a transformación. Pensemos esto. Tenemos que glorificar la palabra de Dios, ¿sí? Debe de ser escuchada, debe de ser recibida, debe de ser creída, debe de ser honrada, debe de ser obedecida, debe de ser practicada, ¿sí? Orar entonces por los predicadores que predican la sana doctrina, ¿sí? Orar por el que ha recibido la palabra de verdad. Orar. Dijimos, oramos por el pueblo remanente para que esta palabra podamos nosotros glorificarla, ¿sí? Oramos unos por otros de esa manera. Es necesario, es necesario. Orar para que todo remanente vivamos bajo el propósito de Dios. Porque si estamos bajo el propósito de Dios, las cosas se van a cumplir. Porque si estamos bajo la voluntad de Dios, las cosas se van a cumplir. ¿Sí? Dijimos otra vez, no vivimos por emoción, sino que vivimos por convicción. ¿Sí? No vamos a permitir información solamente. Debemos de ser transformados. Transformados. Amén. Dios es bueno. Orar entonces que podamos reconocer, ¿sí? Sobre la realidad, ¿sí? Reconocer la soberanía de Dios. Reconocer la voluntad de Dios. Él es bueno, ¿sí? Y dice la Escritura en el verso 5, ya para terminar, de ahí de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y el verso 5, y dice el apóstol, la bendición, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Sí? Consideremos, ¿sí? El apóstol siempre bendecía al final de cada sermón, ¿sí? Él los bendecía, ¿sí?
y siempre la bendición, como dice Dios allá en Números capítulo 6, sí, los versos 23 en adelante por allí. Dios dice que nuestro hablar debe de ser Dios te bendiga y te guarde, ¿sí? Pero con aquel corazón, como quien dice, de verdad, que esta palabra al hablarla sea glorificada primeramente en cada uno de nosotros. Es cuando se dice, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. ¿Ha sido glorificada esa palabra en usted y en mí primeramente para poderla expresar? Para pensar, pueblo, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, hemos considerado tu palabra que nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Amado Padre, sé propicio. Ay, que haya un rema de esta verdad en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra alma, Señor, porque nos hemos entregado a ti, Señor, en espíritu, en verdad, Señor. Nos hemos entregado a ti, Señor, integralmente, y pedimos perdón porque somos pecadores, Padre. Perdónanos, Señor, y suplicamos tu cuidado, Señor, por tu pueblo que ha creído en tu Hijo, ha creído en su palabra, en sus mandamientos. Padre, que cada uno podamos glorificar tu palabra, que cada uno podamos testificar tu palabra. Amado, bendecimos al remanente, como dice la Escritura, Padre. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hay abundante paz en cada corazón de cada representante en remanente. Hay abundante paz en todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Padre, manifiéstate. Obra, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Padre, y tu pueblo continúe leyendo las escrituras que hemos escudriñado, Señor, para la honra y la gloria tuya. Tu palabra siga siendo glorificada en tu pueblo, Padre. Por Cristo te lo pedimos, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén, pueblo. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todo poder, Dios es todo misericordia. Adoramos al Señor. Amén.